Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bueno, vamos a continuar con el equipo de extracción de la sangre. Se recomienda preparar la piel con alcohol o yodo. Recordemos que tiene que estar muy aséptico porque vamos a extraer pues un tejido vivo prácticamente que es el principal medio de cultivo. Entonces tenemos que tener muchas medidas de asepsia. Eh, Funcionar sin tocar el área lavada. Hay médicos que recomiendan utilizar guantes estériles. También puede ser. Se recomienda el butorfanol, que es un analgésico opioide, muy caro. El frasquito cuesta alrededor de 5,000 pesos, entonces sí es muy muy caro, pero es un excelente analgésico. O también pueden utilizar meloxicam y tramadol. Sin embargo, es importante saber que pues ese fármaco se va a ir al otro paciente. También se puede utilizar ketamina y diazepam, sobre todo en gatos, de 10 a 15 minutos antes. No se recomienda la acepromacina porque hipotensa y pues también hace la disfunción plaquetaria. Y algo importante de la hipotensión es de que pues va a disminuir la fuerza con que va a estar saliendo la sangre. ¿Qué se necesitan? Bueno, se necesitan estas dos bolsas que las pueden conseguir donde veíamos al principio, en tiendas de donde venden todos estos insumos médicos y no son caras, aproximadamente cuesta entre 50 y 100 pesos la bolsa de almacenamiento, que es esta, donde vienen todos los datos que hay que llenar, que habíamos mencionado de la fecha, del propietario, del paciente, de lo que pesó, etcétera. Y la venoclisis, que tiene un filtro especial, no es una venoclisis común y corriente, no es un normogotero, no es un microgotero, es una venoclisis para transfusión, que tiene este filtro por los coagulitos que se pueden llegar a estar formando, pues también se necesita. Entonces, ya que tenemos nuestro equipo, se recomienda por gravedad. Aquí estoy yo hace algunos años en el hospital veterinario con el médico Toribio y una doctora que actualmente trabaja en San Luis. Y se recomienda mejor por gravedad que por extracción. Y rotular la bolsa, como les decía, el nombre del donador, la fecha, la especie, el vencimiento. Y bueno, aquí vienen todos esos datos, el nombre del donador, de no administrar después de y poner la fecha, la fecha de extracción, la fecha de expiración. Y bueno, como es de humanos, pues vienen algunas enfermedades. Sin embargo, pues ahí ustedes pueden escribir, pues ahora sí que datos importantes del paciente. Otra cosa también es que si no extraigo la unidad completa, mencionábamos que el anticoagulante es el citrato de sodio. ¿Cuánto le saco a la bolsa? Bueno, pues se puede, para no hemodiluir con el citrato de sodio, pues lo que pueden hacer es una dilución 9 a 1, 9 partes de sangre por una de citrato de sodio para ver más o menos lo que van a obtener, que serían, bueno, si son 450 mililitros de sangre y 50 mililitros de citrato de sodio, una unidad, pues entonces 9 a 1. Si necesito a lo mejor la mitad, los 225 mililitros de sangre, pues le voy a sacar 50, que diga 25 mililitros a los 50 mililitros de la bolsa y luego ya la lleno. Ajá, más o menos así es como se pueden hacer las conversiones. Sin embargo, en mi experiencia yo he visto que no es tan exacto, o sea, sí puede llegar a coagular aunque se pasen un poquito, y si se va un poquito de citrato de sodio de más al otro paciente, pues tampoco es como que el fin del mundo, es tan grave. Sin embargo, sí hagan las transfusiones, no por este tipo de detalles no la dejen de hacer. Ahora, los grupos sanguíneos. Existen diferentes grupos sanguíneos en perros, así como en humanos. Sin embargo, existen varios autores que algunos dicen que son 11, algunos dicen que son 13. Sin embargo, nosotros vamos a manejar que son 13 los grupos sanguíneos. Pero solo se reconocen 8 internacionalmente. Y de esos 8, solo 6 tienen antisuero para tipificación. Y según la DEA, que es la Dog Erythrocyte Antigen, ¿qué tal mi inglés? Según la DEA, pues solo son 6 los tipos. Y son estos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin embargo, es 1.1, 1.2, 3, no hay 2, 4, 5 y 7. Según la DEA, son los 6 tipos de grupos sanguíneos.
y otros autores lo mencionan como A1, A2, B, C, D y TR. Y bueno, aquí lo importante y el detalle más interesante es que el 98% de los perros tiene el grupo 4 o C, o sea, el donador universal. Entonces, pues esta es una maravilla porque podemos utilizar un paciente sin hacer todas estas pruebas y tener pues el 98% de éxito, que es bastante, bastante alto. Entonces, el donador universal es el 4 o el grupo 4 sanguíneo o el C. Sí existen grupos sanguíneos diferentes en perros, mucha gente lo tiene como la duda, sin embargo sí es interesante saber que sí existen varios y depende de varios autores, unos dicen que 13, otros que 8 y otros que 6. Pero internacionalmente, según la DEA, pues son solo 6. Y pues bueno, ¿qué hay que hacer? Pues el 1.1 son positivos a dar a negativos porque forman anticuerpos contra el antígeno 1.1 del donante y una segunda transfusión es contraindicada. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes pueden hacer una transfusión de sangre sin hacer ninguna prueba de un perro a otro. Y las posibilidades de que todo sea un éxito son muy, muy altas. Sin embargo, una segunda transfusión, si tenemos ese 2% de que sea de otro grupo sanguíneo, puede haber una reacción anafiláctica y causar hasta la muerte. Sin embargo, una transfusión sí hay muchas posibilidades de que no pase absolutamente nada. Entonces, pero una segunda sí está contraindicada. En los gatos existen nada más tres, que es la A, la B y la AB. Esto es más similar a los humanos. Sin embargo, la A es la más común, la B puede ser a veces y la AB es extremadamente raro. Sin embargo, bueno, igual que en los perros, la A pues es la más común, también en muy alto porcentaje. Y bueno, ¿qué hay con la compatibilidad cruzada? Pues que puede haber una reacción hemolítica aguda. ¿Esto qué quiere decir? Que el choque de las proteínas de los eritrocitos, pues al momento de que están en contacto unas con otras, puede haber una reacción muy fuerte y puede ocurrir a pesar de ser grupos compatibles. Entonces, pues lo ideal es hacer una transfusión y la segunda sí tener mucha precaución y estar monitoreando todo. Debido a que la presencia de los anticuerpos, que son anticuerpos dirigidos contra antígenos presentes en otros individuos de la misma especie, es poco frecuente, se ha propuesto que no es necesaria la compatibilidad cruzada antes de la primera transfusión en un perro. Después sí está indicada. Como les digo nuevamente, la primera transfusión es muy muy segura, la segunda ya podemos tener problemas. Si estamos hablando que tenemos un perrito que tiene a lo mejor una anemia de 20, de 19 de hematocrito, pues y tiene insuficiencia renal, pues muy probablemente va a necesitar posteriormente al paso del tiempo otra transfusión. Sin embargo, si tenemos un perrito que lo atropellaron y tiene una hemorragia activa, pues probablemente necesite una transfusión, se le hace la transfusión y jamás en su vida va a volver a necesitar una transfusión. Sin embargo, pues esto no lo podemos saber. Pero pues sí, siempre que hagamos una transfusión es importante preguntarle al propietario si ya recibió una transfusión su paciente, su perrito. Y si nos dice que sí, pues entonces vamos a empezar a tener un poquito de problemas. Los perros que no han sido expuestos a transfusiones previas generalmente tienen pruebas de cruzamiento negativo y un 15% de los perros pues, poseen estos aloanticuerpos en títulos bajos y no están incriminados en accidentes transfusionales. Lo mismo, la segunda transfusión o la tercera o la cuarta es la peligrosa. La primera es muy segura. Luego, la administración de sangre y plasma, bueno, pues tenemos que verificar el color de la sangre. Cuando ya se está haciendo como negra, ya se está haciendo muy, muy oscura, preferible mejor no transfundir. Si ya tiene tiempo guardada y ustedes tienen un poquito de desconfianza, mejor no la pongan porque puede ser peligroso. Eh, También tenemos que tener los datos del donante y del donador, de preferencia, como vimos la vez pasada, tener los datos del hematocrito. Obviamente el del donador,
Tiene que ser un perro con las características que ya habíamos mencionado, un galgo de 20 y tantos kilos, etcétera. Y se recomienda que sea endovenosa o intraósea únicamente. No se, bueno, se prefiere siempre la endovenosa, sin embargo hay perritos muy chiquitos que no se pueden canalizar o que pesan medio kilo. Entonces intraósea también puede ser, que ahí generalmente pues es muy poquita la que necesita. Sin embargo, siempre se recomienda si en una extremidad, en el miembro anterior, en la cefálica, está canalizado para la transfusión, en la derecha, pues en la izquierda tenga su solución salina, este, se puede utilizar para diluir o para administrar algún otro medicamento, porque nunca se recomiendan administrar medicamentos en la venoclisis de la transfusión, porque pues cómo van a andar poniendo ahí medicamentos. Por eso se recomienda en una cefálica, la venoclisis de la transfusión, y en la safena o en la del otro lado, pues poner la venoclisis para medicamentos. ¿Por qué medicamentos? Pues por si hay algún accidente transfusional. Eh, la solución, bueno, sí, sí, nada más. Y luego, si utilizan Harman, puede antagonizar los anticoagulantes. Si utilizan dextrosa, puede llegar a haber hemólisis. Entonces, lo ideal es que sea solución salina. Y bueno, este es el filtro que les mencionaba hace algunas diapositivas. Este es el filtro donde se quedan algunos coagulitos, que es común que pase, y pues ahí se quedan en ese filtro y ya la sangre que va pues va completamente limpia, si ya filtrada, ya como una coladera. Se recomienda calentar a baño María y estar moviendo la bolsita. Siempre hay que estarla moviendo cuando le están, aquí estaba, en esta foto. Si se fijan, aquí se ve un chongo, pues es de una doctora que es de mi exalumna Araceli Reina Sanjuanero, y que bueno, no salió, pero fíjense cómo yo estoy haciendo la presión sobre el vaso sanguíneo. El doctor está obteniendo la muestra, que diga la sangre, y por gravedad está cayendo. Aquí no se ve, pero la doctora lo está moviendo para que se impregne de todo el citrato de sodio, para que no se formen coágulos, y estarla moviendo. De hecho, en algunas películas o en algunas series salen como en los bancos de sangre, salen como unas tablitas donde ponen la bolsa y se está moviendo constantemente. Entonces, ya que la van a administrar, se recomienda calentarla en baño María. Que en el baño María, pregúntenle a sus papás, pero baño María es calentar agua, y no directamente ponerla ahí, sino como el agua que se está calentando de la otra agua, se empieza a calentar lo que ustedes quieren calentar. Obviamente no se puede meter al microondas, no se puede poner así en algún hornito. Tiene que ser por baño María, que es poco a poco, porque si no se desnaturalizan los eritrocitos y no sirve de gran cosa su transfusión. Y hay que hacer examen físico general cada 10 minutos durante la aplicación. Sin embargo, es mejor estar pegado al paciente con varios equipos de monitorización, un estetoscopio, un termómetro, y estar checando constantemente todas las constantes, porque sí puede llegar a ser muy peligroso y no nos damos cuenta hasta que ya es más tarde, sobre todo en las segundas o terceras transfusiones. La velocidad de transfusión, pues acuérdense que habíamos visto que era de 10 a 22 mililitros por kilo de sangre entera, y la velocidad también es importante. No le pueden nomás abrir el chorro y hay que le pasen 2 3 minutos, no, tiene que ser lenta. Se recomienda 0.25 mililitros por kilo los primeros 30 minutos, y después, si está muy grande el perro y no han acabado, de 10 a 60 mililitros por kilo por hora. ¿Esto qué quiere decir? Que al principio tiene que ser muy despacio, muy despacio, muy despacio. Eh, entonces lo que hay que hacer es multiplicar 0.25 por 10, eh, y esos mililitros son los que se tienen que estar pasando los primeros 30 minutos. Hacen sus cuentas más o menos y lo van pasando. Y los cardiópatas no se recomienda exceder de 4 mililitros por kilo por hora. El plasma se recomienda a 6 mililitros
por minuto, y en menos de 4 horas puede llegar a haber contaminación si no está en refrigeración. O sea, no puede estar 4 horas haciéndole la transfusión. Existen bombas de infusión que lo pueden programar a 50, 100 o hasta 200 mililitros por hora sin haber hemólisis. Sin embargo, la bomba de infusión también a veces obviamente es más exacta. Sin embargo, no todos tienen bomba de infusión. Y pues no es tan necesaria si ustedes están al pendiente. Luego la bomba de infusión así como que se la ponemos y nos desentendemos. Y pues eso tampoco está bien, porque imagínense que el perrito, como está aquí recibiendo su transfusión, ahí fue en el hospital veterinario también, se arranca la venoclisis y entonces se hace todo un sangrerío, se desperdicia la sangre del donador y todo por no estar al pendiente del perrito. Entonces, si hay que estar al pendiente del paciente, no hay que dejarlo solo cuando se esté transfundiendo, jamás. Las indicaciones, bueno, aquí lo más importante es el hematocrito menor a 20%. Si el hematocrito es menor a 20, definitivamente necesitamos una transfusión. Es como la línea entre lo transfundimos o no lo transfundimos. Este es uno de los 3 datos importantes que quiero que se queden con esta plática. El primero es la dosis, el segundo es la velocidad de transfusión y el tercero es cuándo hacer una transfusión. Y este es el tercero. Cuando hay un hematocrito menor de 20%, se recomienda hacer una transfusión. ¿Cuándo? Cuando tenemos hemorragias agudas, cuando hay un choque hipovolémico hemorrágico, un atropellado, o por ejemplo una úlcera digestiva, que generalmente sucede tanto del estómago como del intestino, y pues se puede llegar a desangrar, o por ejemplo un choque hipovolémico hemorrágico secundario a un tumor de hígado, que el hígado sangra mucho, entonces a veces hay un tumor maligno en hígado que es de crecimiento muy rápido, y esto hace que por cualquier movimiento del perrito se empiece a desangrar internamente, y también hay un choque hipovolémico. Y neuropatías que tienen que ver, por ejemplo, por el riñón, como la insuficiencia renal crónica en anemia del fallo renal. Recordemos que la insuficiencia renal crónica cursa también con anemia. Entonces, todo este tipo aquí tenemos un perrito con unas epistaxis muy fuertes, que también se le hizo una transfusión. Entonces, lo más importante es el hematocrito menor a 20. Eso es como una ley. Y el procedimiento para hacer la transfusión, bueno, pues ya vimos que hay que tener la suficiente asepsia, la sujeción, es importante, el carácter del perrito, que se llene la bolsa, o si no, sacarle el citrato de sodio, estarla moviendo, como ya les decía, con la mano. No vamos a comprar una tarimita de esas para estarle moviendo, que alguien nos ayude. Amarrar el conducto, se les hace un nudo ya cuando terminamos para que no se les vaya a tirar, si no es una carnicería ahí literal. Y guardar o aplicar, en caso de que la vayan a guardar, pues rotularla y guardarla. Y si se va a aplicar, pues inmediatamente aplicarla. Generalmente siempre se aplica. Y utilizar la venoclisis con filtro, porque si hay gente que se anima a ponerla sin filtro, entonces no, es muy antiético. Y estar al pendiente de las reacciones. Bueno, ¿cuáles son las reacciones? Pues pueden ser 4. La inmunitaria aguda, que es una reacción hemolítica aguda, hay fiebre, hay urticaria. La reacción no inmunitaria aguda, que hay hipocalcemia, embolia, choque endotóxico, sobrecarga, contaminación de la sangre. Las inmunitarias tardías, que estas tienen que ver con reacción hemolítica tardía, púrpura posterior a la transfusión, que eso es más de humanos, pero también se puede dar en perros. Y la no inmunitaria tardía, que son enfermedades infecciosas. Entonces, se dividen en inmunitarias y no inmunitarias, en agudas y en tardías, ¿sí? Entonces, las inmunitarias agudas, aquí las tenemos. Las inmunitarias agudas son las que tienen que ver con el sistema inmune y se presentan inmediatamente. Las no inmunitarias son las que no tienen que ver con el sistema inmune, y también hay agudas y tardías, ¿sí? Espero que quede claro. Son 4. Entonces, las inmunitarias agudas en ocasiones son irreversibles y letales, sobre todo porque son agudas. Puede haber una coagulación intravascular diseminada, puede haber una insuficiencia renal aguda, hay fiebre, hay inquietud, hay cialorrea, hay incontinencia, vómitos, choque y muerte. Obviamente va por orden, no nomás de repente se va a morir.
Puede haber urticaria, como la reacción más común, les da mucha comezón, se empiezan como a desesperar, como a arrancar, como a morder, no saben qué es lo que les está pasando. Y aquí se recomienda pues un tratamiento a base de aspirina, glucocorticoides como dexametasona o prednisona, antihistamínicos como difedrinamina, que no funcionan en todos los perros, pero lo ideal son corticosteroides. Y bueno, la aspirina, además de ser antipirético, pues también tiene propiedades anticoagulantes. Se recomienda sondeo uretral para ver si no hay hemoglobinuria, que es la hemoglobina en orina. Este, Se puede medir con las tiritas reactivas y también estar monitoreando la orina. Bueno, en caso de que empiece a tener mucha comezón, pues se sondea, se obtiene la orina y entonces se deja de transfundir y se pone la prednisona o succinato sódico de metilprednisolona como que es más rápido. La temperatura, hay un aumento de 1 grado centígrado, las constantes hemodinámicas como la frecuencia cardíaca, respiratoria, aumenta también un 20%. Y en caso de que haya una hipocalcemia, se le pone gluconato de calcio. En caso de que haya una hiperfosfatemia, se le puede utilizar insulina con dextrosa y solución salina. Sin embargo, estas reacciones no son tan comunes como pensaríamos, pero puede llegar a ser. Entonces, tener su gluconato de calcio y tener su prednisona para administrar en caso de que sea necesario. Luego tenemos las inmunitarias tardías, que se da solo por transfusiones anteriores y en embarazo. Tiene que ver con el sistema inmune, pero se tardan 10 días después. Se presentan 10 días después, no se ha informado en perros, es la que les decía que casi no se usa en perros, pero no hay razón para que no ocurra, o sea, puede llegar a suceder. Y hay fiebre, ictericia y petequias. Esta no es tan grave como la inmunitaria aguda, pero puede llegar a suceder, rarísimo. Luego tenemos la no inmune aguda, que es por cambios físicos de los eritrocitos en la extracción, almacenamiento o administración. No tiene nada que ver con el sistema inmune, pero se les pueden ir coágulos porque no pusieron el filtro o se les puede poner, le ponen de más porque se fueron y se les fue más sangre, que es una sobrecarga. Y ahí le pueden dar diuréticos como la furosemida, de 2 a 4 miligramos por kilo. Aumenta la salida del potasio al haber hemólisis, la sangre contaminada, que eso es muy común porque se les olvida o dicen, se ve bonita y pues nada que ver. Puede haber vómitos, choque séptico, diarrea y muerte. El tratamiento, pues antibióticos y expansores de volumen en caso de que haya también choque. Esta no inmune aguda, yo creo que es la que los veterinarios no deberían de nunca hablar de ella porque no debería de existir, porque somos muy cuidadosos, pero bueno. Y luego tenemos la no inmune tardía, que el mejor ejemplo en humanos pues es el virus de inmunodeficiencia humana o el VIH. Y en gatos pues el más común es la leucemia. Sin embargo, también puede haber las enfermedades que vimos de dirofilaria, de babesia, mobartonella. También puede considerarse como una reacción no inmune tardía, que pues no nos damos cuenta de que el animalito está enfermo de eso y pues a lo mejor le salvamos la vida en el momento, pero le contagiamos una enfermedad muy grave, que en el caso, por ejemplo, del SIDA felino o de la leucemia, pues llegan a ser mortales. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y luego, posterior a la transfusión, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues documentar en el expediente, porque obviamente tenemos que saber que ya recibió una transfusión para la posterior tener más cuidado. Y el hematocrito, estárselo checando a las 24 horas para ver si ya quedó en el hematocrito que nosotros queremos. Bancos de sangre en Aguascalientes, ¿qué creen? No existen. Entonces, pues si ustedes quieren hacer sus transfusiones, pues ustedes háganlas. Ya saben cómo, no está tan difícil. Anímense y sobre todo informen a los propietarios que es una excelente herramienta, que tienen sus riesgos, que ya los conocen, que pueden prevenirlos y
pues ya saben, un perro que no sea de la calle para no tener reacciones no inmunitarias tardías, o un perrito, pues que esté sano, que cuiden bien su sangre al momento de que la extraen, a ser agradecidos con los propietarios que les preste el donador, de las características que vimos. Y bueno, una de las pruebas que se hacen rápidas es obteniendo poquita sangre del donador y del que va a recibir, y mezclarlas en una laminilla. Si se empieza a aglutinar, no se hace la transfusión, pero si se empieza, si no pasa nada, si se combina perfectamente, pues lo pueden hacer. Esto es como una técnica muy muy empírica para poder ver si hay compatibilidad entre el donador y el que va y el receptor. Entonces, jóvenes, estamos en contacto. Cualquier duda, por favor, háganmela saber en la aula virtual. Les mando un saludo y síganse cuidando.